Ok, saludos. Bienvenido a Masculinidad 28. Hoy vamos a estar hablando sobre una metáfora que me surgió durante la semana. La dialogué con varias amistades y pensé que era pertinente compartirla aquí. También quisiera anunciar antes de que empecemos que Diego Pérez y Julián Burgos se han unido al proyecto de Masculinidad 98, así que quiero agradecerles a ellos por confiar en el proyecto y ojalá logremos muchas cosas juntos de aquí en adelante. Ya Diego nos dio un saborcito de lo que es su creatividad con la publicación de Gaslighting, así que nada, empezamos. Esto es una metáfora sobre fumar cigarrillo y ojalá que al final del episodio pues le haga sentido todo lo que estoy diciendo. Primero, por eso de mucha gente piensa en los daños del cigarrillo y piensa en los daños físicos, salud física, lo que es el cáncer de los pulmones o la garganta o algo por el estilo, que se ponen amarillos los dientes, el cambio de color de la uña, la pérdida de los taste buds, entre otras cosas. Bueno, el olor también que puede producir eso en la persona o todo lo demás. Pero en cuanto a una perspectiva psicológica, la literatura señala a que la nicotina puede aumentar los niveles de ansiedad. ¿Y qué pasa? Los químicos que contiene el cigarrillo causan en sí una dependencia química, lo cual resulta en una adicción o un uso problemático. Entonces, el, uno va creando este craving de los químicos de la nicotina, entre otras cosas encontradas en el cigarrillo. ¿Y qué pasa? Cuando uno por fin fuma, uno calma esos cravings, pero no es que el cigarrillo en sí tenga un efecto calmante en la persona de forma aislada, es que meramente está aislando, está calmando la dependencia química que tienes hacia esa sustancia, como por ejemplo en términos más psicológicos, los trastornos obsesivo-compulsivos. Vemos que tienes la obsesión, que es el pensamiento persistente que causa ansiedad o angustia psicológica, y tienes la compulsión, que es la acción que calma esa obsesión. Entonces vemos que el trastorno se basa en una repetición constante de obsesión y compulsión, o sea, pensamiento repetitivo y acción que hago para calmar ese pensamiento, que luego vuelve y luego vuelvo a hacer la acción. Básicamente eso es para que tengan una idea. Entonces, hay otras personas que sienten este sentimiento de relajación al fumar. ¿Por qué? Porque están llevando a cabo ejercicios de respiración de forma indirecta. ¿Qué pasa? El tú asociar esa relajación con cada vez que estás consumiendo el cigarrillo, pues claro, obviamente va a hacer que tú quieras consumirlo más todavía. Entonces ahí puede venir el riesgo de la adicción y el uso problemático o excesivo, el chain smoking también, que lo vemos mucho, no es un cigarrillo nada más, son cinco de cantazo, o depende de quién sea, puede ser una caja, una cajetilla al día, algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? El ejercicio de respiración es algo positivo. El ejercicio de respiración, mientras consumes los químicos dañinos del cigarrillo, no es positivo. O sea, entonces, otro aspecto, bueno, actualmente, a base de las leyes y todo lo demás, tú no puedes fumar en cualquier lugar. O sea, usualmente en los sitios hay unos lugares designados donde uno puede fumar y siempre es al aire libre. Pero ¿qué pasa? Si tú fumas al lado de una persona, esa persona está ingiriendo esos gases filtrados de cierta forma porque pasaron de ti hacia afuera, pero están consumiendo gases dañinos de ese cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? El tú fumar se convierte no solo en una dinámica dañina para ti, sino dañina para los que están alrededor tuyo. Entonces, nada, para conectar esto con lo de masculinidad, que de lo que trata este podcast, obviamente no puedo estar hablando lo loco así de cualquier cosa sin conectarlo. Pues nada, en este caso, la masculinidad es respirar y la masculinidad tóxica o el machismo sería fumar. Entonces, me explico. Respirar en sí no es malo. Respirar es una parte necesaria para nosotros sobrevivir. Es parte de lo que hacemos inconscientemente todos los días, al igual que la masculinidad. O sea, nosotros los hombres, al igual que mujeres, cuando deciden, no deciden, a veces cuando expresan aspectos que se consideran un poco más masculinos o algo por el estilo, pero en este caso, para enfocarnos en los hombres llevamos a cabo aspectos de nuestra masculinidad inconscientemente a diario, desde que ni tenemos conocimiento de lo que son conceptos de masculinidad o feminidad por el estilo. Entonces, poco a poco
cogemos el hábito de expresar nuestra masculinidad o manifestarla de una forma negativa. Y eso se va reforzando poco a poco, sea por refuerzos propios, de que tú piensas que te está ayudando, o refuerzos sociales, de que la sociedad valida esa masculinidad tóxica que estás demostrando. Al igual que uno toma el cigarrillo como un hábito que algunos pensarán que es positivo, algunos no. Está un debate, hay algunos que lo hacen que es que, está bien, pero lo hago poquito o algo por el estilo, pero mucho o poquito sabemos que pueden llevar a estos daños psicológicos y físicos de salud. Así que nada, la cosa es que ese hábito, al igual que el cigarrillo, lo coges poco a poco y puede que desarrolles una afinidad para consumirlo con mucha frecuencia. Al igual que puede ser algo, pues, no tan frecuente. Pero como quiera, el hábito en sí puede llevar a unas consecuencias negativas. Al igual que el hábito de adoptar muchas conductas machistas puede llevar a daños no solo para uno, sino para otros. Que ahí fue donde menciono el que si tú fumas alrededor de otras personas, le puede hacer daño a esas otras personas. Porque el machismo no es algo aislado que nosotros manifestamos y solo a nosotros nos afecta. El machismo verdaderamente es algo que afecta a todo el mundo. O sea, eventualmente hablaré un poco más de lo que es el privilegio y cómo el privilegio no es que el yo decir que este grupo es privilegiado es porque tienen todos los privilegios y el grupo contrincante no tiene ningún privilegio. O sea, eso son contrincante no tiene ningún privilegio. O sea, eso son cosas que se aclaran un poco después. Eh, pero entiéndase que el tú llevar a cabo estas conductas es algo que te afecta a ti, te afecta a las otras personas, sean relaciones eh, sociales, románticas, familiares, laborales y todo lo demás. O sea, vemos dinámicas de poder que uno intenta ejercer o inconscientemente sigue o algo por el estilo. Vemos conductas violentas que se ejercen hacia uno mismo, sean psicológicas o físicas, al igual que a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Como el cigarrillo muchas veces pasa desapercibido los posibles daños que puede tener en las personas. Entonces, el, es interesante porque antes era normalizado, todo el mundo fumaba, los médicos nunca dijeron que esto tenía unos daños negativos, hasta que, pues, claro, se empieza a concientizar. Al igual que, pues, ¿qué pasa? La masculinidad tradicional, o sea, no todos los aspectos de la masculinidad tradicional, pero la masculinidad tradicional que se manifestaba de forma negativa pasaba desapercibida, era la norma, era lo natural, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco la gente se fue concientizando, educando y observando los daños negativos que tenía la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional. Un día debería diferenciar todos esos términos porque hay leves diferencias en cada uno. Pero nada, el punto es masculinidad tóxica, por decirlo así, algo más catchy, más moderno. Pero nada, la cosa es que el, el fumar, en este caso, representa una forma negativa de ejercer algo que es positivo. O sea, la masculinidad negativa, en este caso, es fumar, que es una forma de respirar dañina. Al igual que la masculinidad tóxica es una forma de ejercer tu masculinidad, que es perfectamente saludable, pero se hace de una forma negativa. Entonces uno internaliza el hecho de que, pues esto me funciona, o esta es la única opción, o esto es de la forma que debe ser, por ende no hay que cambiar. Al igual que el que fuma, pues va a pensar, ok, pues nada, pues esto lo hago y no hay nada malo con esto. Y si tengo alguna consecuencia, pues esto no es nada grave ni nada por el estilo. Pero cuando vemos la literatura y la experiencia de las personas, pues sí, vemos que es algo pues, negativo, que puede llevar a diferentes daños. Y fíjate, mientras explico esto, no quiero como que señalar o hacer sentir mal o tener algún tipo de moral high ground o algo así con las personas que fuman cigarrillos. Claro, hay diferentes aspectos de la vida que te llevan a diferentes conductas, acciones y patrones. Y no quiero juzgar a nadie por, por llevar a cabo eso. Meramente estoy señalando, pues claro, o sea, no es algo de opinión, es algo más como dato, los efectos negativos a la salud que tiene el cigarrillo. O sea, y no estoy implementando ningún tipo de juicio, meramente, pues, datos de salud. Entonces, exacto, el único juicio que estoy tratando de otorgar es a las acciones negativas de la masculinidad tóxica, no tanto al fumador. Pero nada, habiendo aclarado eso, continuamos. Entonces, mientras yo pensaba en esta metáfora, yo me emocionaba un poco porque es como que, DH, pues esto sí se parece y wow, y que si fumar alrededor de otras personas, y que sí, porque el machismo afecta a otras personas y todo esto, y que si, no, pero respirar, o sea, respirar es algo tan esencial para uno existir. Y claro, para un hombre
ejercer su masculinidad, como sea que la quiera definir, es algo esencial para su existencia. Sea que quiera ser alguien tradicionalmente muy masculino o que quiera ser algo más alternativo, menos masculino, más alternativo, más progresivo o algo por el estilo en cuanto a no aferrarse estrictamente a unas manifestaciones tradicionales de la masculinidad. Entonces, otra cosa que me interesó mucho y me emocioné cuando me vino a la mente era el hecho de dejar de fumar. Sabemos que depende de la persona, puede ser un proceso muy difícil, puede ser un proceso de romper con muchos hábitos ya establecidos, de que, pues si yo llegaba del trabajo y ahí cogí un cigarrillo, o en el break del trabajo cogí un cigarrillo, o cada vez que hacía tal cosa, la acompañaba con un cigarrillo. So, hacer esas cosas van a traer la necesidad mental de que pues tengo que tener un cigarrillo o algo por el estilo. Entonces, dejar el cigarrillo puede tener unos efectos de withdrawal, de recaída, que lo vemos con cuando uno intenta abandonar otros tipos de droga. O sea, que ahí están que si los escalofríos, que si los dolores corporales, la angustia psicológica de que estás dejando esto y quieres hacerlo con tal de liberarte de esa ansiedad, que también los estudios de consumo de tabaco, de nicotina o lo que sea, eh, se habla mucho del nicotine anxiety, la ansiedad de nicotina, y es precisamente la ansiedad que causa el consumo de esa sustancia que luego es liberada por el fumar, entiéndase, o sea, esos químicos entran a tu cuerpo y empiezan a crear o aumentar síntomas de ansiedad, entonces el tú consumirlo reduce levemente esos síntomas. Bueno, como ya la explicación ya que le di de que si el OCD y cómo se compara con esto. Pero nada, que total, eso era para tener una idea, no sé, funcionaría mejor para personas que estudian salud mental. Eh, pero nada, fíjate, para que tuviesen una idea para conectarlo con otros aspectos de la salud mental. Entonces, el dejar de fumar sabemos que es algo que no es fácil, no todo el mundo puede hacerlo y todo lo demás. Hay mucha gente que lo celebra porque verdaderamente es un trayecto dificultoso, honestamente. Entonces, el dejar el machismo, entiéndase ese proceso de deconstrucción, lo que tratamos de promover en este proyecto, es un proceso difícil. O sea, es un proceso en el que el hombre tiene que enfrentar muchos de sus privilegios, de sus creencias preestablecidas, de sus patrones conductuales o cognitivos o algo por el estilo, porque claro, el tú no es meramente que tú haces un cambio y ya deconstruiste, ya dejaste de ser machista. O sea, el machismo, y lo hemos mencionado otras veces en el podcast, que permea tanto en diferentes aspectos de nuestras vidas que no puede ser algo de un día para otro, ya no eres machista. O sea, esto de la deconstrucción es un proceso de introspección continuo. Es como una semilla que se siembra para uno cambiar un poco el pensar sobre las cosas, cómo percibimos las cosas. O sea, claro, desde afuera, para aquella persona que no quiera aceptar o comenzar su proceso de construcción, esto puede parecer como que, están sobrepensando cada detalle mínimo de su vida y ya no se puede hacer nada y ya uno no puede hablar con una mujer o ya todo es acoso, cosas así, que es muchas veces la resistencia que escuchamos de parte de muchos hombres. Pero, y bueno, no les niego que puede llegar a ser trabajoso, pero es más bien ese periodo inicial, porque una vez esa mentalidad está implementada, no es que uno deja de ser machista, pero uno está más listo para confrontar esas conductas o pensamientos machistas que uno lleva a cabo sin pensarlo, porque claro, y esto por experiencia propia y observado en mis colegas y todo lo demás, hay muchas cosas machistas, muchas dinámicas machistas que se llevan a cabo y uno ni cuenta se da. No es hasta que uno intenta observar y analizar estas dinámicas que uno verdaderamente piensa, DH, mano, pues, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo hago esto así o así? Comparándolo con lo del cigarrillo, puede ser difícil dejarlo, pero los beneficios que uno puede tener al dejar, en este caso, las conductas machistas, tienen beneficios psicológicos, de salud física, de las relaciones interpersonales, románticas, familiares, laborales y todo lo demás, a corto y a largo plazo. Lo único que a corto plazo tienes que pasar ese periodo de dejar el hábito. Una vez tú pasas esos withdrawal symptoms del machismo, por decirlo así, es que entonces puedes verdaderamente como que sentir esa paz interior de que estás en un camino asegurando tu salud mental y tu salud física en cuanto a cómo tú te manifiestas en este mundo. Así que yo creo que esos son todos los aspectos que me vinieron a la mente sobre esto de, mira, se apagó la vela.
poquito de Vela ASMR. Que no se queme el micrófono. Yo entiendo que eso es todo lo que tenía que comparar con lo del cigarrillo. eh, los síntomas de recaída, los beneficios de dejarlo a corto y largo plazo, fumar alrededor de otras personas, que respirar en sí no es malo, es respirar por medio de el consumo de nicotina. eh, sí, nada. Eso a mi entender era todo. Si me surge alguna otra comparación con esto de, pues también la incluiría. Yo creo que esto iría como parte del modelo de masculinidad introspectiva, que en uno de los episodios pueden ir atrás y escucharlo para revisar el modelo que estoy tratando de desarrollar para poder deconstruir la masculinidad de una forma estructurada, sin tener que renunciar al aspecto de nuestra masculinidad. Añadiría esto, esta metáfora, para uno como que ayudar a entender un poquito de psicoeducación. Al igual que quisiera añadir el concepto del Madonna Whore Complex. Eso yo creo que pues, lo dejaré para otro episodio, porque merece su episodio solo. Pero es básicamente el pensamiento dicótomo entre cómo nosotros los hombres percibimos a las mujeres. Y yo creo que esto se vio, y lo hablábamos un poco en el episodio de cómo percibimos la sexualidad femenina. Pero nada, eso lo dejaré para después. Así que sí, ojalá, ojalá la metáfora haya hecho sentido. Yo quisiera pensar que me expliqué de la mejor manera posible, lo más seguro no, pero pues. Entonces, nada, quisiera culminar el episodio un poco con un pensamiento. Fue como que una conclusión interesante a la que llegué uno de estos días hablando con un amigo, que era que esto de la masculinidad, de la expresión masculina de género, de la identidad de uno como hombre, es algo tan trivial, es algo tan, o sea, en cuanto a los aspectos negativos, es algo tan ridículo, honestamente, porque, y bueno, perdón el lenguaje un poco más agresivo, pero es que en verdad que sí, hay que decirlo como es algo tan ridículo el que hayan tantas contradicciones o aspectos negativos de la masculinidad tradicional que nos sigan afectando hoy en día. Entonces, o sea, por ejemplo, con esto de autoestima, o sea, un hombre alfa o lo que sea, tiene que tener buena autoestima, autoconcepto. Pero que no se vea afeminado. No puede, o sea, eso no puede pasar. Y que sí ni qué. Entonces están, y no digo que son todos, pero hay muchos hombres que están preocupados de no percibirse como afeminados o algo por el estilo. Entonces es como que, mira, ¿qué importa? O sea, si tú quieres hacer algo, tú lo haces. Claro, siempre cuando no le estés haciendo daño a nadie, ni a ti mismo, y bla, bla, bla. Pero, o sea, si tú quieres hacer algo, tú lo haces. Y el tú hacerlo y sentirte cómodo con que estás siendo la persona que tú quieres ser, es lo que vale la pena y es lo que va a ayudar con esa autoestima, con ese confidence, o sea, con tu proyectar esa seguridad. Porque como tú vas a estar seguro y con buena autoestima o algo así, si tú siempre estás mirando para el lado, para que nadie te esté percibiendo de tal forma, porque a la primera que te perciban de esta forma, pues tú perdiste tu valor como hombre. ¿Me entiendes? No hace sentido. Una ridiculez, básicamente. O sea, es una sobrecomplejidad de la expresión de género que no lo merece, honestamente. O sea, uno tiene que estar. Y claro, nuevamente, no es que renuncie a tu masculinidad, no es que tienes que hacer esta cosita específicamente o esta cosita específicamente. Tú haces lo que tú quieras. Tú te vistes como tú quieras, tú pides las bebidas que tú quieras, tú hablas como tú quieras hablar, lo que sea. Y de una forma saludable, claro. Y saludable se dicta bajo el parámetro de que no le estés haciendo daño a nadie, que esa otra tiene que estar consciente del posible daño que pueda hacerle para reconocer si le está haciendo daño a alguien o no, porque muchos hombres pensarán que sus dinámicas machistas, primero, no son machistas y segundo, no le están haciendo daño a nadie, pero es por una ignorancia a la percepción real que son los problemas que causa el machismo, o sea, el sistema patriarcal. Y otra cosa es la invalidación de opresión de diferentes grupos por esta, no hay otra forma de ponerlo que no sea romantización de, del sufrimiento de los hombres. Como que no es que el hombre tiene que ir a la guerra y sufrir y todo, porque eso es lo que lo hace hombre, que sé ni qué.
Y claro, podemos admitir que eventos adversos pueden ayudar a desarrollar el carácter de una persona y la resiliencia, una característica importante para uno tener y todo lo demás, pero no es romantizar el hecho de que pasamos por experiencias negativas, no es buscarla, no es normalizarlo como el camino óptimo para desarrollar la masculinidad de uno, porque no, o sea, el camino óptimo para uno, pues, desarrollar los diferentes problemas que observamos hoy en día. Así que, sí, nada, era para cerrarlos con eso. De una forma más positiva, quisiera decir que expresen su masculinidad de la forma que quieran. Ayer yo estaba en una fiesta con unos compañeros de la universidad y eso, y amistades cercanas. La pasé súper bien y todo, claro, como siempre. Entonces, uno de mis amigos me hace un comentario porque me ve con el tote bag y dice, o sea, haciendo referencia al primer episodio del podcast, que yo dije que yo intento cosas más que se podrían considerar afeminadas, como usar un tote bag, pero que es parte de uno aceptar el tipo de masculinidad que quiere y todo lo demás. Entonces él hace referencia a eso, como que citándome, por decirlo así. Y después dice, pero yo estaba usando eso desde siempre, yo no sabía que eso era algo afeminado. Y yo, pues, en el momento, yo creo que yo me eché a reír y ya, pues me dio gracia. Pero estuvo interesante porque para él, en su propio constructo de masculinidad, eso siempre fue normalizado. Lo cual es bueno porque él nunca, por lo menos en ese aspecto, porque tampoco conozco toda su vida, pero en ese aspecto él nunca pensó como que, no, pero eso es de mujer o lo que sea, o bla, bla, bla. De por sí él me parece un hombre bastante deconstruido en sus prácticas. Así que sí, me pareció interesante porque, claro, yo lo consideré como algo que yo tenía que romper, un pensamiento que tenía que romper en mi mente para llevar a cabo eso y aceptar y, pues si me gusta usarlo, pues lo voy a usar y qué pasa. Pero para él, pues eso no fue un proceso de construcción eh, directo. Fue algo que, pues, normal, es normal para él, lo cual es bien bueno. O sea, quién sabe, habrá tenido otras cosas que él piensa como que, pues sí la hago, no la hago y qué sé yo qué, que es parte de su propia deconstrucción, pero claro, para cada persona es diferente. Así que nada, ya con eso los dejo. Ojalá nuevamente, ojalá la metáfora haya hecho sentido. Esto ha sido Masculinidad 98, como siempre. Este episodio no sustituye terapia individual. Si usted entiende que debe recibir terapia, por favor, comuníquese con su plan médico o cualquier persona que pueda ayudarlo a recibir el servicio necesario. Y esto ha sido Masculinidad 98, así que sí, muchas gracias por escuchar.